¿Qué tal? Nos encontramos aquí entre amigas precisamente para estar entre nosotras e invitarlas a ustedes a que nos acompañen a meditar la palabra del Señor. Juntas la vamos a leer, la vamos a estudiar, vamos a meditar en ella. Y pues yo soy Ela Cloud y Alejandra, Ale Parra para todos ustedes. Es una bendición poder estar aquí, concretar este sueño, ¿verdad? Esta inquietud que traíamos desde hace tiempo y poniéndolo en las manos de Dios, pues aquí estamos. Este es el primer podcast, el primer programa que vamos a tener para ustedes. Esperemos sea de mucha bendición. Y a mí me encanta porque cuando platicábamos, Ela, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el libro que se va a abordar? Pues la verdad es que llegamos a la conclusión, Ela me propone Colosenses y yo, pues el Señor manda, dije, y Ela conoce un poco más sobre este libro. Sin embargo, lo que me puse a estudiar de esto me gustó y me llamó la atención. Sé que por ahí algunas que van a tener la oportunidad de escucharlo, el programa, les va a llamar la atención porque esta historia o esta parte de la historia de Cristo se llevó a cabo en un lugar que se llama Colosas, si no me equivoco, así es, que ahora es Turquía. Así es. Sí, este una país, iglesia que fue formada por Epafras. Así es, que era contemporáneo de Pablo. Así, y cuando me empapo de esta información digo, va a ser interesante. Por la palabra de Dios claramente está. Sin embargo, pues dije, mira, ya voy a poder ubicar en el mapa en dónde estaba esta iglesia tan importante que buscaba hacer la voluntad de Dios y que empezó y creció haciendo la voluntad de Dios. Y es como ahorita tú y yo, querida amiga, estamos, ¿no? Buscando hacer la voluntad del Señor. Así es. Y como esta iglesia se empezó un poquito a desviar, y es por eso que Pablo le escribe a esta iglesia junto con Timoteo, para alentarla, animarla a no desviarse, ¿verdad? Porque como seres humanos sí tendemos a desviarnos cuando empezamos a escuchar las voces de afuera, ¿no? Así es. Las voces y las filosofías del mundo. Entonces esta carta a los colosenses es una carta de exhortación y también una carta de advertencia y una carta de afirmación y confirmación de quién es Cristo y la supremacía de Cristo como Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos leyéndola un poquito? Sí, déjame te digo rápidamente algo antes de arrancar con la lectura de Colosenses, para que la gente se ubique perfecto. Colosas, Asia Menor, conocida como Turquía, lo acabamos de decir, formada esta iglesia por Epafras, como bien comentabas, un libro que anima a seguir confiados en Cristo, en vez de prestar la atención, ¿no?, a las filosofías del mundo. Y las cosas hoy en día las estamos viviendo igualitas. Cuando yo estuve leyendo este libro dije yo, ¿qué? Parece que la escribieron hace 3 días. Sí, así es. Sí, en resumen, este libro cuenta, esta carta habla más bien de la supremacía, de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo y por encima obviamente de cualquier tradición humana o cualquier sabiduría del hombre. Entonces a mí me pareció súper interesante. Dije yo, esto no es casualidad, ¿verdad? Esto es del Señor. Y es para hoy, para ahorita. Para ti, para mí, exacto, creyentes, para todos, ¿verdad? Exacto, está escrita a creyentes, está escrita a una iglesia. Y en esta parte, en ese entonces, que ahora es Turquía, esta iglesia estaba en un pueblo chico, pero estaba cerca de Efesios, que también era una carta para los Efesios, y la Odisea, que vemos en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Y en el año 70 o por ahí hubo un temblor muy grande y Colosa, como era más pequeña, pues se derrumbó ¿cómo les diré? No les interesó volverla a construir, más sin embargo, Éfeso sí la construyeron y la Odisea fue reconstruida. Entonces, si ahora vas allá a Turquía, Efesios ahí están las ruinas, las calles y todo, y dices, wow. Y de Colosas, pues no hay nada, aparentemente. No hay nada. Dicen, ¿verdad? Que si empiezan a escarbar, claro que van a encontrar. Claro. O sea, la locación donde este estaba, ahí estaba, ¿no? Entonces, nos da una concreta ubicación de donde se encontraba Colosas, y era un centro de comercio.
donde pasaban y había Pues por ahí comercio. estaba, es el cruce de donde se pasaba la seda, donde se pasaba las especias, era Constantinopla. Sí, es ese caminito de por ahí. Entonces era una ciudad importante, Así pequeña, es, muy pero importante. Así es. Pues vamos a empezar, esperemos disfrutes de este tiempo. Yo te invito para que cuando te toque escuchar un podcast de entre amigas, lo hagas así como nosotras, con cafecito y relajada. un postrecito si tú Así quieres. es, aquí hasta tenemos el postrecito Hasta un también. rico pastel, ¿verdad? Y bueno, como tú puedas si quieras o hasta en el auto. Si vas en el auto, Así pues es. también saludos, ¿no? Cuídate Así mucho y pon atención porque esto es bien importante porque el Señor nos tiene algo a ti y a mí, a nosotras y a ti. Otras. Entonces, ¿qué te parece si yo tengo una traducción? ¿Tú cuál traducción tienes de la Yo, Biblia? ¿Nueva Internacional? Sí, Nueva Ok, Internacional. y yo tengo la nueva traducción viviente. La vamos a leer de las dos formas, empezando el capítulo 1. Yo creo que vamos a los cinco primeros versículos. De uno, Colosenses 1. Ajá. Perfecto. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Les escribo esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Y ahí, pues hay mucho, ¿verdad? Dale. Así es, Dice, mucho. Aquí recalca Pablo, ¿verdad? De su puño y letra. Él estaba encarcelado, estaba en casa, pero encarcelado, como le decían allá en ese tiempo. No estaba en prisión, sino que les permitían estar encerrados en una casa, pero con un guardia, así como que encadenados con un guardia, ¿no? Entonces, estaba él encarcelado, pero tenía esa libertad de que lo visitaran y que tenía libertad de comer y de todo en una casa, ¿no? Sin poder salir. Entonces, ahí dice, yo elegido por la voluntad de Dios. Así es. Todas somos elegidas, las que creemos en el Señor Jesucristo, hemos sido elegidas por la voluntad de Dios. Así es. Eso es maravilloso, ¿no? Y recordarlo, que si estás aquí no es casualidad, es la voluntad del Señor. Si conoces a Cristo como tu Salvador, es voluntad de Él, ¿verdad? Es que uno cree que le habla, pero Él nos habló primero, ¿no? Así es, Él nos buscó y nosotros respondimos. Y desafortunadamente muchos lo rechazan, no responden afirmativamente y pues es como está ahorita el mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, y nuestro hermano Timoteo significa que Timoteo lo visitaba y estaba ahí, ¿no? Era un discípulo de Pablo, joven. Muy joven. Y que lo visitaba y pasaba tiempo con él, siendo enseñado directamente por Pablo, ¿no? Ahora, les escribimos esta carta ¿a quiénes? Pues él y Pablo. ¿A quiénes? A los de la iglesia. A los de la iglesia. O sea, vemos de que eran fieles hermanos, eran fieles creyentes en el Señor. Entonces, vemos de que es una carta escrita a creyentes. No es una carta escrita a incrédulos, ¿verdad? Es una carta escrita a ellos, así como a nosotros. Esta carta ha sido escrita para nosotros porque somos creyentes. Siempre que leamos las Escrituras, aunque esta haya sido escrita hace más de 2000 años, nos ubicamos de que es para nosotras hoy en día. Y por eso vemos que la Biblia es actual, con temas actuales también. Entonces, vemos cómo fue escrita para creyentes. ¿Okay? Y así lo debemos de tomar, escrita para nosotras. Siempre hay que tratar de personalizar. Fue escrita para mí, fue escrita para ti, fue escrita para ti. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nos va a decir Cristo a través de esta carta usando a Pablo y a Timoteo? Dice, hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosa. ¿A un pueblo qué? Santo, santo de Dios. Santo no de perfección, sino santo de apartado para Dios.
nosotras somos el pueblo de Dios, ustedes creyentes, nosotras somos el pueblo de Dios que hemos sido apartadas para Él. Esa palabra santo, santidad, en este cuadro es eso, no que seamos perfectas, solamente Dios es santo, 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 perfecto, puro, ¿verdad? Y sin mancha es Él. Pero en esta parte, santidad es apartada para Él. Entonces, en varias de las cartas de Pablo habla, ustedes los santos. Entonces, somos santos vivas y apartadas para Él. Entonces, pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosa. Podemos decir pueblo santo de Dios en la ciudad en que te encuentres, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, pueblo santo de Dios. En Los Mochis. En Los Mochis. O estás en Culiacán, o El Fuerte, o en México, Guadalajara, no sé. Pero es directamente a ti. Así es. Que fuiste apartada para Él, para escuchar su palabra y para escuchar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Las buenas noticias. Ahora, qué hermosura. Dice que Dios, nuestro Padre, les dé ¿qué? Paz, gracia y paz. Así es. O sea, siempre es una buena voluntad desearle buenas cosas a nuestras hermanos en la fe. Espero que eso sea una costumbre. A mí me encantó el saludo de Pablo y siempre saludaba así a las iglesias. Gracia y paz. Gracia y paz de parte del Señor Jesucristo, y luego mis queridos hermanos, y luego ustedes que fueron escogidos. Es una forma muy, muy bonita de animarse unos a otros, ¿verdad? Amable y amoroso. Amable y amoroso. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que seamos amorosos. A pesar de que no nos conozcamos, tenemos cariño y amor al pueblo de Dios, a los elegidos de Dios, a aquellos que han sido apartados para Cristo. Debemos de ¿qué? Demostrar gentileza, amor. Gentileza a todos, ¿no? Pero ese amor fraternal, porque hemos sido escogidas, somos un pueblo, somos la familia de Dios. Y Cristo quiere que así nos amemos y que así nos hablemos, a pesar de que nunca nos hemos conocido. Nosotros sí nos conocemos, ¿no? Pero a ti, ¿verdad? El día o cuando vengan nuevas hermanas, cuando veas y vayas a una iglesia y seas nueva, o vengan nuevos, siempre hay que dar este saludo. Gracia y paz en el amor de Cristo. Porque el amor viene de Cristo y siempre ha dicho que nos amemos los unos a los otros. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces vemos que hemos sido apartadas, vemos de que viene de Pablo, ¿verdad? A través de Dios, a la ciudad de Coloso, al pueblo y a la iglesia que está en Colosas. Ahora, ¿qué dice el 3, el tuyo? ¿Tienes algunas anotaciones por ahí? Te leo el 3 y dice, damos gracia a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, orando siempre por ustedes. Algo que nunca debemos dejar de hacer los hermanos, los unos por los otros, es orar. Orar sin cesar, dice por ahí también la palabra de Dios. Y Pablo lo hacía. Entonces, qué importante es que tú y yo, querida hermana, no olvidemos orar. Yo en el tiempo de pandemia me tocó hacer un devocional con mis hijos, que ya estamos hablando de hace 3 años más o menos, 2 años y medio, 3 años, en donde decía el reino, siempre preocúpate y ocúpate por el reino de Dios, no solamente por tu reino, y nuestro reino es porque no se nos olvida no se nos olvida orar nunca. ¿Estás de acuerdo? Así siempre oramos por nuestros hijos, por nuestro esposo, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Por nuestro entorno cerquita. Exacto. Pero a veces se nos olvida la iglesia en Chihuahua, claro, los misioneros en Ecuador, China, en Turquía, en España, ¿verdad? En África. Entonces, qué importante es que Pablo aquí nos recuerda como hijos de Dios que así como él oraba por ellos. Así es, oró, por ellos, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y fíjate que Pablo nunca había estado en Colosas. O sea, él no conocía a los hermanos. De hecho, en algunos versículos más adelante viene, yo no he estado ahí, exacto, pero imagino y les dice todo lo que no les vamos a hablar de eso. Les va a fascinar este libro, les va a fascinar el libro porque es una exhortación muy hermosa. Así es. A los hijos de Dios, en este caso nosotras como sus hijas. Fíjate, en este punto vamos a tener que terminar, pero fíjate muy bien en otro aspecto de la oración. Cuando alguien viene a ti con una necesidad y tú dices, voy a orar por ti, y te vas y se te olvida y no oras, ¿a qué se le llama eso? Entonces, muchas veces es cliché, sí voy a orar por ti y se te olvida. No, yo a veces, ¿qué hago?
yo me anoto en la mano, o agarro un cuaderno, ¿sabes qué y también? pongo motivos de oración, Claro, y cuando sea eso me prudente, funciona. y cuando tengas el espacio, podemos decirlo así, jálatela, vamos a orar ahorita. En ese momento. Y ya sabes que oraste en ese momento por aquella persona, y cuando el Señor te la traiga a la mente, pues también orar. Otra cosa, otro punto, hay veces de que el Señor te trae personas que a la mente, o que soñaste o algo, pues es por algo, no es casualidad, es para que ores por ellos. Dice, yo no sé qué es lo que esté pasando, Señor, pero te los entrego en tus manos, Señor. Cúbrelos, protégelos, provee. Tú sabes las necesidades de pero ellos. oro por aquellas personas. Así es. Entonces, tómense esa oportunidad, es hermoso y una gran bendición cuando alguien te jala y te dice, voy a orar por ti, por la necesidad que tienes. O te veo muy cargada, ven, vamos a orar. Y tomar ese tiempo es el mejor regalo que le puedes hacer a una hermana. Y Pablo lo hacía, y Pablo lo hizo, ¿verdad? Exacto. A estos hermanos que no conocía y que él sabía que en esa iglesia había necesidad, claro, y había que ponerse en contacto con ellos. Entonces, pues siempre hay algo por qué orar. Siempre, por provisión, protección, que se haga su voluntad y sobre todo empezar, ¿verdad? Diciendo, alabado seas tú, Señor, porque hoy abrí los ojos esta mañana, porque a veces creemos que la vida está garantizada. Y no es cierto, solamente el Señor sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo, pero desde que nos levantamos y abrimos los ojos, darle gracias al Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, misericordia, amor, gracias porque estamos aquí, por mi salud, etcétera, por tu provisión. Pero siempre dar gracias al Señor por su grandeza, por su carácter, por sus bondades, por su justicia, por su regalo de salvación. Entonces, y la palabra, como te decías hace un rato, ¿no? Siempre orando, orar siempre en todo lugar, dice su palabra, dice el Señor, pues estemos orando. No quiere decir que aquí, en un lugar aquí nada más todo el día, no. Mientras estoy caminando, mientras estoy haciendo mis cosas, estoy yo dándole gracias al Señor, estoy yo orando, Señor, ayúdame, que salga, protege a mi esposo, a mis hijos, etcétera. Siempre hay algo por qué orar y pasar el tiempo andando, pero también platicando. Eso es platicando con el Señor. Es que uno puede tener estas conversaciones en el auto, mientras lava uno los platos, mientras te bañas. La conversación con el Señor no es exclusiva de un cuarto a solas, de estar, puedes tener tus encuentros con Él y en tiempos distintos. O sea, a veces puedes tener ese de 2 minutos, claro, y a veces puedes tener tus tiempos devocionales de media hora, de 40 minutos y mucho más, ¿no? Ya eso va a depender de cada quien. Aquí lo importante es que entendamos que cuando uno conversa con el Señor en su día a día, pues hay retribuciones por parte de Él, ¿verdad? Claro. Estás presente, estás como más sensible a lo que es el Señor, a lo que Él quiere decirte, o a quién te pone enfrente, para que ores por Él. Y tenemos que tener bien en claro que lo que tenemos con el Cristo es una relación. Si es una relación, que hay una relación, pues comunicación. Comunicación, Él nos habla a través de su palabra, nos habla a través de hermanos y hermanas en la fe, nos habla a través de las circunstancias, te dice sí, no, date la vuelta y no vayas, ¿verdad? Es una relación personal con Cristo. Ese es el caminar de un cristiano. Entonces, debe de haber comunicación de ambos lados. Y iba yo también a esto, o sea, si estás casada, orar con tu esposo, o que se va a ir y está preocupado el trabajo, vamos a orar ahorita y vamos a entregarse esto al Señor. Lo más maravilloso que tú puedes hacer por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, es orar ahí con ellos también. Así como yo les dije, ay, ora por mí, que viene alguien. Sí, vamos, ahorita. Ahorita en calientito, ora por aquella persona, ora con esa persona, pero aún más y aún mejor, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos cercanos en el hogar. Lo mejor que tú puedes hacer en tu hogar, porque Cristo va a llenar ese hogar con su presencia, lo va a llenar con su palabra y lo va a llenar con esa comunicación. Con su amor, exacto. Pues el Señor lo hizo, Cristo lo hizo, Él tuvo sus tiempos y se alejaba del bullicio, así como tú, del bullicio de sus amigos, de sus discípulos. Él se apartaba y se retiraba y Él en oración se comunicaba con su Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Exacto. ¿Qué mejor ejemplo tenemos para saber que la oración es
sumamente importante en la vida de un creyente, y Pablo nos lo recuerda en el libro de Colosenses, que es el libro que pues ahorita estamos estamos abordando para ti, para nosotras, porque la verdad es que uno piensa, no es que vamos a hacer el programa y vamos a hacer de bendición, no, y terminamos bien bendecidas nosotras, porque el Señor nos habla a todos, su palabra no regresa vacía, y el Señor siempre tiene eso para ti, para mí, que necesitamos justo en el momento que más lo necesitamos. Entonces, pues, ¿qué te parece si, pues, hasta aquí nos quedan vamos a invitadas para la próxima? Búsquenos entre amigas meditando su palabra. Así es. Después pasamos por ahí, cuando compartamos este video, seguramente ya van a tener ahí, pues, en el Facebook, van a tener a lo mejor el canal donde pueden tener este audio en YouTube, y por supuesto en Conecta Multimedia, que va a ser nuestra plataforma principal, donde tú vas a poder estar, pues, viendo y disfrutando toda esta información hermosa, la palabra de Dios, por medio de este libro tan bonito que es Colosenses. Así es, pues Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye bye. Bye.